Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viaje en zapatillas. Soy Jackie Granero y hoy no vamos a hablar de tumbas, pero sí vamos a hablar de aquellas cosas que nos ponemos para visitarlas. Hola, soy Gisela. La moda fúnebre no era solo una elección estética. En el siglo XIX, si eras una viuda y te llegabas a poner un poquitito de color, eras la paria de la sociedad. Vamos a ver cómo el luto pasó de ser un tema de sentimientos a una industria multimillonaria. La gran influencer fue la reina Victoria, que cuando murió su esposo Alberto, pasó 40 años vestidas de negro e impuso las joyas y los peinados. En ese momento parecía una tendencia macabra, pero al fin y al cabo fascinante. Pero antes de comenzar, nos presentamos y te mostramos quiénes nos van a acompañar el día de hoy. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside me, so I look up to the stars. You know I've always been in love, just had to play it cool. Was never good at keeping secrets. Ahora los invitamos a compartir un video donde después vamos a comentarlo. En la era victoriana, el luto era más que un sentimiento, era un arte. Durante este tiempo surgieron las joyas de luto, piezas únicas que tenían un papel sorprendente. ¿Qué secretos escondían estos accesorios? Imagina un anillo o un broche que no solo es una obra de arte, sino también un refugio para el dolor. En este vídeo exploraremos la extraña y fascinante tradición de las joyas de luto victorianas. ¿Por qué eran tan importantes? El cabello del difunto a menudo se tejía en intrincados diseños, convirtiendo la tristeza en belleza tangible. Cada pieza contaba una historia, reflejando una conexión eterna que desafiaba al tiempo. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito detrás de esta práctica un tanto inquietante? Era una manera de llevar el recuerdo de un ser querido siempre cerca, algo más que un simple accesorio. Al final, estas joyas no solo representaban el dolor, sino también la esperanza de un reencuentro en un lugar más allá. El misterio de las joyas de luto victorianas es un recordatorio de cómo el amor y la pérdida han sido moldeados en formas inesperadas. Qué fascinante, ¿no? El tema de las joyas fúnebres y todo, cómo se utilizó el negro. Sí, sobre todo ese querer siempre tener algo de esa persona que se fue junto a nosotros, ¿no? Sí, en un ratito lo vamos a ampliar con una entrevista, pero ahora vamos a ver un video del significado del negro en todo el luto. En nuestra cultura occidental, el negro es el color tradicional elegido para asistir a un velorio y acompañar a las personas en el dolor que causa la muerte de un ser querido. Vestir esta tonalidad denota respeto y dolor por la pérdida. El negro es la ausencia de color y de la luz. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste a qué se debe esta tradición? ¿Sabías que este color no se utiliza en todo el mundo, sino que varía según la cultura y las creencias de cada país? Detrás de cada costumbre arraigada hay una historia por conocer. Existen muchas versiones acerca del porqué de la elección del negro como el color utilizado actualmente en acompañamientos fúnebres. La versión más difundida es que esta tradición tiene su origen en la superstición. Según una antigua creencia, cuando una persona fallecía, su alma salía del cuerpo y buscaba introducirse dentro de cualquier persona con vida. Este temor a ser poseídos por los espíritus de los difuntos, hacía que entre las diferentes tribus se acostumbrara a pintar sus propios cuerpos de negro. Así, al estar camuflados e invisibles frente a los espíritus, podían pasar inadvertidos y el alma del fallecido no encontraría cobijo en ninguno de los allí presentes. Con el tiempo esta costumbre fue mutando y la pintura corporal fue reemplazada por la vestimenta negra. En el caso de algunas etnias africanas esta práctica se realizaba a la inversa. El color elegido para ocultarse de los espíritus era el blanco, en contraposición a la tez oscura de sus habitantes. Por este motivo, se acostumbraba a cubrir la piel con cenizas blancas. De esta manera, el color negro no se asocia con el luto en todas partes del mundo.
Por el contrario, los colores crean representaciones simbólicas de la muerte de acuerdo a cada cultura y período histórico. El luto como lo conocemos en la cultura occidental, surgió como una costumbre en el siglo XVI, promulgado por los reyes católicos, quienes crearon un conjunto de leyes que fueron denominadas como la pragmática de luto y cera. En esta declaración se oficializa el color negro como el indicado para la indumentaria y se establecen algunas de las formalidades que aún se llevan a cabo en este tipo de acontecimientos. Así, los colores para expresar la pena varían según el lugar y el tiempo en el que nos encontremos. Por ejemplo, para nuestra cultura, el blanco es símbolo de pureza, luminosidad e inocencia, mientras que este mismo color para los budistas y los habitantes de Medio Oriente y Asia simboliza la palidez de la muerte y es utilizado para vestir de luto. Países como Irán o Corea del Sur utilizan el azul en los funerales, en Tailandia el violeta, y entre los egipcios se acostumbra a pintar la boca de color rojo para evitar que la muerte ingrese al cuerpo. En definitiva, según las creencias, las prácticas religiosas y el contexto histórico, las reglas de vestimenta y comportamiento durante el tiempo de duelo son completamente diferentes. Curioso, ¿no? Un trámite no puede esperar a que el corazón sane, pero el profesional que lo guía, sí. Así escuchamos a las chicas de Blatter y Asociados. Bienvenidos a este ciclo nuevamente. Mi nombre es Juan Arredondo y yo soy miembro del equipo de legales de Blatter y Asociados. Muchas veces, cuando perdemos a un ser querido, además del dolor, nos llega una duda muy común, que es ¿qué pasa con los bienes? La ley nos exige comenzar un proceso judicial cuando existan bienes registrables. Dentro de esos bienes vamos a encontrar una casa, un auto, una moto, tal vez una embarcación, dinero en cuentas bancarias o tal vez un seguro de vida. ¿Qué es lo que nos va a pedir la ley? Primero es que acreditemos los vínculos y luego una resolución judicial en donde va a determinar quiénes son los herederos. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta. No siempre los bienes están en nombre de la persona que fallece. Muchas veces provienen de generaciones anteriores. Por eso es importante analizar cada caso en detenimiento. Es clave contar con un asesoramiento integral que nos permita determinar qué bienes existen, en qué estado se encuentran y cuál es la mejor forma de transmitirlo. El objetivo es claro, que esos bienes puedan ser utilizados, administrados e incluso vendidos por los herederos en un futuro. El primer paso de este proceso es acreditar los vínculos, y esos vínculos se van a acreditar con la obtención de partidas y actas que vamos a tramitar en el registro civil. La otra parte, vamos a hacer un estudio de los bienes, es decir, el llamado estudio de títulos, donde vamos a determinar de qué forma llegan al proceso de determinados títulos. Y ahí sí, comenzar un proceso sucesorio, en la que tiene dos etapas bien definidas. En la primera etapa, vamos a lograr determinar una resolución de quiénes son los herederos dentro de este proceso. En la segunda etapa de la sucesión propiamente dicha, nos enfocamos en los bienes que integran el patrimonio. En esta instancia se analiza cada uno de ellos. Si los bienes son mananciales, es decir, que fueron adquiridos durante el matrimonio, o si los mismos son propios. Esta distinción es clave porque va a permitir distribuirlos de diferentes formas. Si bien la ley es clara en cuanto a la forma en que se van a repartir los bienes, existe la posibilidad de que los herederos puedan acordar entre ellos y darle el destino que les sea más conveniente. Es clave contar con un asesoramiento integral que nos permita determinar qué bienes existen, en qué estado se encuentran y cuál es la mejor forma de transmitirlo. Más allá de lo jurídico, lo importante es traer tranquilidad en un momento sensible. Saber qué va a pasar con los bienes y tomar una decisión en familia
hace una gran diferencia. Por eso es fundamental estar informado, conocer los pasos y saber cómo se desarrolla todo el proceso. Nuestro compromiso es claro, acompañarlos en cada etapa, dándoles claridad y explicándoles en qué momento hay que tomar decisiones. La idea es que puedan atravesar este proceso con confianza y sobre todo con un acompañamiento profesional y cercano. Hoy, para explicarnos un poquito más acerca de todo este mundo que es el luto y la moda, la tenemos a Luciana Sabina, profesora de Historia, con quien he tenido el placer de tomar uno de sus talleres. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, muy bien, Giselle, ¿vos? Muy bien. Para arrancar, ¿nos podías contar un poco acerca de este luto riguroso, estas leyes que tenían las mujeres para vestir en en Occidente? Claro, bueno, primero hay que entender que, bueno, todo lo que fue el siglo XIX, ¿no es cierto? Es un siglo que obviamente la mujer tiene otro lugar dentro de la sociedad y que fue modificándose, pero el luto nos muestra un poco eso también, ¿no? Porque, digamos, era más riguroso para las mujeres. Y el luto, además, no era una emoción privada en ese momento, era una especie de lenguaje social visible, donde, bueno, todos tenían que mostrar, ¿no? A través de la ropa, lo que se estaba viviendo, ¿no? Se comunicaba públicamente que alguien había muerto y también qué cercana era esa persona, ¿no es cierto?, a uno, y en qué etapa del duelo se encontraba. Es decir, incluso podíamos saber cuánto tiempo aproximadamente había pasado con solo verlos vestidos, ¿no? Pero bueno, es algo que digamos, se va como a popularizar incluso más en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y tenemos, bueno, distintas etapas, no sé si querés que hable de eso. Sí, dale, porque justamente te iba a preguntar cómo era desde el luto riguroso hasta que se podía empezar a usar algún colorcito e insertarse otra vez en la vida social. Bueno, tenemos un primer momento que es justamente el luto riguroso, ¿no? Que predominaba el color negro de manera absoluta. Y no se trataba solamente de este color, sino también del material, ¿no? Se usaban telas que fuesen opacas. Enseguida vamos a hablar un poco de eso, si te parece. Sí, dale. Pero básicamente es ver, por ejemplo, no tenía que tener nada brilloso. Es decir, podía ser negro y con brillo ya estaba mal, ¿no? La tela tenía que ser opaca. La idea era justamente expresar el dolor, ¿no? Expresar esto. Y bueno, al principio era de esa manera, no se podía usar ningún tipo de joyas o joyas particulares, que eran negras. Después, bueno, ya tenemos el segundo luto, el luto menos riguroso, o medio luto también se le decía, que bueno, ahí empieza a aparecer el gris, sobre todo mucho se utilizaba el lila, ¿sí? Y también se utilizaba mucho el violeta, el lavanda, todos esos colores similares. También se podía utilizar algún blanco, ¿no? Muy poco, se podía utilizar y el gris blanco. Aparecía, el malva, ¿no? Esos colores, digamos, señalaban que ya la persona seguía de duelo, pero que podía empezar a volver gradualmente a ciertas actividades sociales, ¿no es cierto? Y que eso estaba, además, muy observado por la sociedad, ¿no? El luto funcionaba como una especie de prueba pública del decoro, ¿no? Y del respeto hacia la persona que había muerto y hacia la persona que llevaba el luto. O sea, era más respetable una persona dentro de esos parámetros sociales que, digamos, llevaba ese luto de manera rigurosa, bueno, como se debía en cada tiempo. Sí. ¿Y había mucha diferencia entre cómo era el luto para la mujer y para el hombre? Sí, la mujer, había mucha diferencia, había una diferencia realmente marcada, porque el luto femenino era mucho más visible, era más prolongado además, y además era más exigente, ¿no? Las mujeres debían exhibir de alguna manera el duelo, ¿no? A través de su cuerpo, que es muy interesante esto, ¿no? Y la ropa justamente era algo puntual y muy importante, los accesorios, ¿sí? La conducta social, porque también estar de luto significaba, por ejemplo, este es un caso el puntual, porque los lutos van a tener distintos tiempos en distintos países, ¿no? Pero en el caso de la Argentina,
Existió un manual de Sara Montes, Ajá. que fue escrito en los años 20, donde ella recoge todo esto, los años 20 del siglo pasado, y dice que, por ejemplo, una mujer, o un hombre también, en este caso era muy similar, pero una persona que era viuda, Ujú. ¿sí? Tenía que, dependiendo de la edad que tenía, se podía volver a casar o no. Es decir, si era joven, o sea que tenía 20 años, podía volver a casarse, pero tenía que esperar 3 años, Ah, ¿no? Pero si era una persona que ya en ese momento era considerada mayor o grande, de ujú. más de 40, no podía volver a casarse. Muy marcada la diferencia, ¿no? Sí, 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 muy, muy marcada, y aparte era como una situación de tiempos también, sí. ese marca, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tenías que estar de duelo por la muerte de un abuelo, por la muerte de un tío, de un hermano, del suegro? O sea, habían distintos meses, distintas cantidades de tiempo, ¿no? Muy Todo muy interesante. eh, calculado Ujú. y marcado, ¿no? Sí, muy Socialmente. estricto. Muy estricto, exactamente. ¿Y los Pero niños bueno, el cómo? dolor masculino era distinto, por ahí cómo se manifestaba, ¿no? Podían llevar Ujú. un brazalete o, no sé, algo mínimo negro, ¿no es Sí, cierto? Que hablara de que ellos estaban de duelo. un poquito más de libertad. ¿Y los niños Sí. cómo lo llevaban al luto al ser tan estrictas todas las normas? Bueno, los niños, también eso depende mucho de los lugares. Por ejemplo, yo he visto Ujú, muchas fotografías de Estados Unidos de niños de luto y estaban de blanco, ¿no? ujú, Porque el blanco es un color que tiene que ver con la pureza, entonces, eh, y eso se lleva con un luto, ¿no? Y eran menos estrictos para los niños, por supuesto. mm, Eh, Ellos, por ejemplo, podían tener ropa blanca, pero generalmente tenían un borde negro, ¿no es ajá, cierto? Que te daba la idea de que era parte del luto. Y aparte también podían estar vestidos de negro. Si se había muerto un hermanito, se había muerto alguno de sus padres, entonces sí, el niño se lo ujú, vestía de negro, ¿no? Pero he visto muchas fotografías de niños de luto en Estados Unidos, incluso al lado del cajoncito, ¿no es cierto?, de sus ujú, hermanos vestidos de blanco. Entonces también mucho depende de la zona y de ajá, cómo se fueron dando estas reglamentaciones, ¿no? sí. Y me da como un poco de curiosidad hasta qué punto, por ejemplo, en Occidente tuvo importancia la reina Victoria, que pasó muchísimo tiempo y de hecho creo que las reglas vienen de ella, ¿no? Más o menos. Claro. Bueno, es enorme realmente la importancia de la reina Victoria. No, ella no inventa el luto porque el luto Ujú, existía. De hecho, por ejemplo, en el caso de la Argentina, nosotros tenemos a Juan Manuel de Rosas, sí. cuya esposa muere antes de que Victoria se quedara viuda y que comenzara con todo esto. Y entonces se puso todo o sea, hubo duelo nacional Ujú, durante mucho tiempo por Encarnación Escurra, que era la esposa de Rosas, ¿no? ujú, Obligó a la población. Pero en el caso de Victoria, su marido muere, Alberto, en 1861, y ella comienza con un luto que va a ser muy llamativo, porque va a ser un luto hasta el día en que ella misma muere, ajá, ¿no? Entonces va a popularizar esto. Además, Victoria en sí era un personaje muy popular que imponía modas, sí. ¿no? Entonces también, por ejemplo, impuso el hecho de festejar la Navidad como la festejamos hoy. O sea, Sí, comienza con ella, ¿no? Que empiezan a hacer estas fiestas de Navidad en la familia, y después eso se va trasladando, y con el luto pasó lo mismo. Ella, digamos, lleva un luto muy estricto, y la sociedad victoriana en general era una sociedad muy estricta en muchos aspectos sociales, que bueno, y obviamente en el luto más que nada. me encantó. Es súper interesante. Me encantaría seguir y tengo millones de preguntas. Pero como para terminar, ¿me podrías decir 3 cosas que no podían faltar a la hora de estar de luto, de ponérselo? Sobre todo a las mujeres. Bueno, principalmente el negro, Ujú, ¿sí? Eso era así. No podía faltar el negro, sobre todo en la etapa inicial, como hablamos, ujú, porque era el color central, era digamos, lo que más marcaba el luto. Y le daba digamos, una pérdida, una solemnidad muy importante, ¿no? De hecho, pensemos que en algunos países, como por ejemplo Alemania, cuando uno va a los cementerios, las lápidas son negras directamente, ¿no? ajá, Tienen que ver justamente con eso. No son como en otros lugares que tienen gris o... No, son negras.
Después, otra de las cuestiones era que las telas fueran opacas, entonces se usaba una tela que era especial, que era crepé, el crepé de luto, o crespón se le llamaba, que bueno, evitaba el brillo y reforzaba también la idea de austeridad, porque era algo bastante económico, ¿no? Entonces, bueno, ese material de todas maneras va a estar en todas las fases del luto. Y por último también las joyas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, había una joya que se utilizaba mucho y que lo va a imponer también Victoria, que es el azabache. Ajá. ¿Y qué es el azabache? O jet se le llama, ¿no es cierto? Es un carbón fosilizado, en realidad no es mineral, ¿sí? Es orgánico, porque es un carbón fosilizado de una madera que queda negro, realmente son como piedras, ¿no es cierto? Y se utilizaban mucho porque además era barato, también tenía que ver con esto y bueno, después obviamente cuando se podía pasar a otro luto ya se podían utilizar perlas, por ejemplo, perlas blancas, ¿no? Así bien adecuado a eso. Pero básicamente tenemos estas tres cuestiones y todo tenía que ser negro, ¿no? Habían casas de luto, sobre todo en España y en Buenos Aires también, específicas, y obviamente en Inglaterra, donde uno iba y compraba todo lo que necesitaba en un momento de duelo. Sí, muchísimas gracias. Me encantó la charla. Seguiría horas. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, me encantó. Un placer haberte escuchado. Bueno, un placer. Muchas gracias. A vos. You know I've always been in love, just had to play it cool. Was never good at keeping secrets. Hoy los funerales los vemos a la gente yendo de jean, de zapatillas, de colores y pensar que antes era una falta de respeto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vos, Jackie? Todo va evolucionando y esto también, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a ser dentro de unos años? Hoy estamos hablando de este tema de esta manera, hasta a veces nos espantamos o nos quedamos fascinados con lo que pasaba en el siglo XIX. Hoy vemos gran variedad de colores, de texturas, incluso más allá del lugar del mundo donde uno está. Y bueno, veremos dentro de unos años más qué pasa. En su momento era una armadura. Exacto. Vestirse de negro, que la otra persona sepa que uno estaba de luto. Hoy va cambiando muchísimo. Hoy es muchísimo más interno que externo. Exacto, es como veníamos diciendo a lo largo de todo el programa, ¿no? Hoy trabajamos más el tema de las emociones, de poder validar las emociones que tenemos en cada proceso de duelo, y en esa época era más el mostrar hacia afuera, que se entienda, pudiendo leer esa parte del lenguaje desde esa manera. Sí. Ya nos estamos despidiendo, nos falta poco, pero nos vamos a despedir con alguna recomendación. Gise, dale. Todo tuyo. Si quieren mirar algo interesante, La Era Dorada en HBO es la precisión de los vestidos históricos en George todo Russell el is a luto. power in the land. Before long, you'll put money into his pocket with every train ticket you buy. I think we should know the Russell family. We do not move in the same circles. Mama, you are incorrigible. I take that as the highest praise. Mrs. Van Ryn and her sad sister were spying on me today. I don't know why you bother with them. I don't bother with them. I'm afraid New York can be quite challenging at first. We haven't found it so, have we, George? There is no challenge you are not equal to, my dear. We have invited Marion to live with us. She hasn't a penny. I cannot live within Aunt Agnes's confines. You must meet the right people in the right way. Money isn't everything, Agnes. I don't understand why they have taken me in. I have a job and the fresh start that I need. I want to do something with my life. For a New Yorker, anything is possible. You are the future, Mrs. Russell. And if you are the future, then they must be the past. Well, things move faster nowadays. You know Newport well, Miss Russell. The mistress is not a player in the great game. That woman is unsuitable as an acquaintance. I'll make them pay one day. This is not a game for weaklings. We've taken you for a fool when it is we who are the fools. I won't fight you on that one. Y también tenemos un libro, La muerte en la ciudad, ¿puede ser? Sí, de Leandro Di Grecia, que habla justamente sobre los ritos funerarios y la moda en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es capital.
Así llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que esto no es una carrera y vamos caminando paso a paso. Ajustense los cinturones que seguimos en camino. Esto fue Viaje en Zapatillas.